En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Trump anuncia tregua con Irán, ¿pero es paz o trampa? Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La pregunta clave es si esta tregua es el principio del fin de un conflicto devastador o simplemente el intervalo entre dos tormentas. Para entender lo ocurrido hay que comprender las circunstancias que han hecho posible este acuerdo, porque no ha llegado solo, ha habido muchos ultimátums postergados en varios casos y ha llegado también a través del impulso de distintos factores, algunos económicos, otros diplomáticos. Un impulso relevante sin duda es el determinado por Pakistán, que ha ejercido una presión directa sobre Trump pidiéndole que detenga el ataque previsto a cambio de que Irán reabra el estrecho de Hormuz. Se supone además, según dicen las primeras fuentes, con la bendición del nuevo líder supremo iraní, de Mojtaba Khamenei, pero también ha llegado sin duda porque China, cuya influencia sobre Teherán no hay quien pueda negar, habría ejercido su peso para que los iraníes estén más abiertos, más dispuestos a negociar. El caso es que también hay que darse cuenta de que esto se vende por parte de cada una de las partes de manera contradictoria, porque no estamos ante una rendición, pero tampoco ante la victoria de ninguno de los dos, pero los dos venden esta tregua como una victoria. Trump dice que su victoria es total, que es completa, que el maravilloso pueblo iraní ahora puede disfrutar de la paz. Irán acepta la tregua, pero precisa expresamente al aceptarla que no significa el fin de la guerra, y añade que sus fuerzas armadas siguen preparadas para responder. Al final, ambos reconocen de forma implícita que la continuación indefinida del conflicto era ahora mismo insostenible, eso sí, por razones distintas. Irán lleva multitud de jornadas encajando los golpes de la operación Furia Épica, con una economía que se arrastra desde hace tiempo por las sanciones, que está al borde del colapso. El cierre del estrecho de Hormuz, que en principio era un arma, también atenta contra sí mismo, porque Irán depende de esas rutas para exportar su propio petróleo. El hecho es que vemos como la propuesta iraní de 10 puntos como base para la negociación, aunque la otra parte, lo sabemos, no va a aceptar algunas de las cláusulas, es una señal de que Teherán quiere salir de la guerra con algo en la mano, no con las manos vacías. Por parte del otro contendiente, de Estados Unidos, la presión en sentido contrario, en el sentido de parar la guerra, también era real. Había una condena internacional sin precedentes, se incluía al Papa y a Naciones Unidas, cuestiones que no creo que le importen mucho a Donald Trump, al que el multilateralismo no le afecta, pero la economía global, y esto sí que le importa, la economía. A Trump sufrirá las consecuencias del cierre de Hormuz, y multitud de compañías que se empezaron a ver también concernidas por los ataques directos apretaban, son principales donantes de la campaña de Trump. Y no solo eso, aviones militares de Estados Unidos han sido derribados, ha habido que montar operaciones extraordinarias de rescate para que sus pilotos no caigan en manos de los iraníes, algo que demostraba que esas defensas y esa victoria sobre los iraníes no estaba tan clara, al menos en cuanto a la capacidad de respuesta a Irán. Pero sobre todo el precio político, una escalada aún mayor sería difícil de gestionar, incluso con la mayoría actual de Trump, que por cierto correría peligro si esto va escalando y hay peor prensa dentro de Estados Unidos con las elecciones de mitad de mandato en marcha. Eso sí, ¿qué convierte este alto el fuego, esta tregua, en algo frágil? Pues prácticamente todo. Tenemos la cuestión nuclear, que es fundamental para uno y para otro. Para uno, para que Irán deje de querer tener tecnología nuclear. Para Irán, porque sabemos que es la única vía de salida. Es algo a lo que no quieren renunciar. Y tenemos un tercer elemento en discordia, esa participación de Israel, que sabemos fue acicate a la hora de meter a Donald Trump y Estados Unidos en la guerra, y que desde su oposición señala con contundencia que el programa nuclear iraní no ha sido destruido, que la capacidad balística de Irán sigue en pie y que el régimen
no solo sigue estando, sino que políticamente al menos sale reforzado frente a su población. Ha demostrado que tiene una capacidad que no tuvieron otros regímenes atacados por Estados Unidos. Israel, ante la tregua, se reserva el derecho a reanudar las operaciones y las conversaciones de Islamabad. No producen resultados que considere suficientes, y esto en sí mismo es un elemento de debilidad, de fragilidad de la propia tregua. ¿Por dónde habría que ahondar para que tuviera alguna posibilidad de convertirse en algo más duradero? Pues lo primero, lo urgente, al menos para la parte más poderosa de este conflicto, es Hormuz. La apertura, que se consolide, que se garantice una cierta tranquilidad de la manera que sea, porque sabemos que habrá que arbitrar medidas intermedias entre que haya un cierto control por parte de Irán, que es quien ha dinamitado el paso, y por otro lado una cierta garantía de que quienes pasan no sufren las consecuencias, pero en cualquier caso ese tránsito de los petroleros a través de Hormuz es clave. Lo otro, lo hemos mencionado ya, la cuestión nuclear es el nudo gordiano de todo. El hecho de que las conversaciones de Islamabad estén previstas con la presencia de J.D. Vance por parte de Estados Unidos es bastante importante y significativo. Enviar al vicepresidente y no a un negociador de segundo nivel indica que Washington atribuye a esa ronda una importancia política considerable. Es relevante también la propia presión que puede hacer Pakistán, una potencia nuclear que tiene frontera con Irán, que sufre directamente el impacto del conflicto, pero no solo, también Arabia Saudí en su papel de mediación discreta, de querer tener destruido totalmente o no al régimen de los ayatolás, con quien pugna por la preeminencia en el orbe islámico, y sobre todo de China como motor de persuasión sobre Teherán, quizá la novedad más importante en todo este proceso. La seguridad del Golfo, además, también es relevante, no se gestiona ya exclusivamente desde Washington, hay más voces sobre la mesa. Esto, sin duda, complica el acuerdo final, pero a la vez también, si se consigue algo, si se consigue un fruto, lo hace más robusto. Eso no se puede perder de vista. Por eso la pregunta que nos hacemos es, ¿esta tregua es la antesala de una paz definitiva? La respuesta honesta es que no lo sabemos y que la precariedad y las dificultades, la fragilidad, están sobre la mesa. Pero también, y por verlo en positivo, parece que la diplomacia tiene todavía una oportunidad de demostrar que sirve para algo. Ahora lo importante es que no se desaproveche. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se vayan, porque sigue Pulso Geopolítico. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91 367 0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91 367 0071. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. El corazón del toreo late con fuerza en Madrid. Las entradas de San Isidro ya están a la venta. Del 8 de mayo al 14 de junio, la feria taurina más importante del mundo se vive en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas antes de que se agoten en las-ventas.com. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo.
Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Vamos con la información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con la satisfacción internacional que cunde tras el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que el alto el fuego trae una deseada desescalada. Leyen agradece a Pakistán su mediación y asegura que ahora es crucial que las negociaciones para una solución duradera continúen. En reacción también del primer ministro británico, Keir Starmer, viaja hoy mismo a Oriente Medio para mantener conversaciones con sus socios del Golfo. El objetivo, que el estrecho de Hormuz permanezca abierto más allá de estas 2 semanas. J.D. Vance liderará las conversaciones de paz de Estados Unidos en Pakistán. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, han sido elegidos para encabezar las delegaciones de sus países en esas conversaciones de paz. Israel, por su parte, acepta el alto el fuego con Irán, pero asegura que no incluye el Líbano, donde mantiene un frente de guerra abierto. Entre tanto, Donald Trump se reúne con Mark Rutte en Washington. El viaje del secretario general de la Alianza Atlántica a Washington se produce poco después de que el presidente estadounidense asegurara que sopesa retirar a Estados Unidos de la OTAN por falta de apoyo de los aliados en la ofensiva lanzada contra Irán. La OTAN aún no se ha pronunciado sobre estas últimas declaraciones del mandatario estadounidense. La tripulación del Artemis II continúa su viaje de regreso a la Tierra. Y lo hace mientras realiza pruebas para protegerse de la radiación solar y disponer de planes de contingencia ante imprevistos, una vez que ha realizado con éxito una maniobra de corrección para ajustar la trayectoria de retorno de la cápsula Orión. En Venezuela, Delcy Rodríguez se dirige a la nación. Lo hará en un discurso donde la presidenta encargada de Venezuela tiene previsto anunciar cambios para el país que gobierna desde hace poco más de 3 meses tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Rusia y Ucrania continúan con los ataques mutuos. Ambos países continúan atacando la infraestructura energética enemiga en la retaguardia, mientras Kiev celebra la caída de los precios del crudo con la reapertura de Hormuz después de 5 semanas de guerra en las que se ha posicionado en el tablero geopolítico del Golfo como socio en seguridad de las monarquías árabes. Pyongyang realiza el tercer lanzamiento de un misil balístico en menos de 2 días. Corea del Norte ha realizado un nuevo lanzamiento de al menos un misil balístico hacia el mar de Japón, el segundo en menos de 24 horas después de que las autoridades norcoreanas celebrasen las palabras conciliadoras del presidente de Corea del Sur sobre la incursión de drones civiles en territorio norcoreano entre septiembre de 2025 y enero de 2026. Ampliamos todas estas informaciones, Blanca. Satisfacción de la comunidad internacional tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado entre Estados Unidos y Irán, que reabrirá el estrecho de Hormuz durante al menos 15 días. Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asegura que el alto el fuego trae una deseada desescalada. Leyen agradece a Pakistán su mediación y asegura que ahora es crucial que las negociaciones para una solución duradera continúen. En la misma línea se mueve la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaia
Kaja Kallas ha pedido aprovechar esta oportunidad que nos aleja, dice, del abismo. El canciller alemán subraya por su parte que el objetivo debe ser el final de la guerra, mientras que Emmanuel Macron ha pedido que se respete el alto el fuego y que se incluya el Líbano en el acuerdo. Reacción también del primer ministro británico Keir Starmer. Viaja hoy mismo a Oriente Medio para mantener conversaciones con sus socios del Golfo. El objetivo, que el estrecho de Hormuz permanezca abierto más allá de estas 2 semanas. Aquí en nuestro país, y en un mensaje en X, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegura que un alto el fuego siempre es una buena noticia, pero pide no olvidar el daño y las muertes causadas. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, habla, entre tanto, de esperanza, pero con prudencia. Hay un tiempo corto, muy corto, para una guerra muy compleja, con muchos frentes, que son 2 semanas. Desde luego nosotros no vamos a escatimar esfuerzos por apoyar esos esfuerzos de mediación pakistaní y que se abra camino la diplomacia, pero todavía es muy pronto para saber dónde van a concluir. Hay encima de la mesa 2 planes distintos, uno de 10 puntos, otro de 15 puntos. Hay que ver la capacidad de converger o no converger. Alivio también en los países del Golfo. Desde Omán, llamamiento de las autoridades a que se intensifiquen todos los esfuerzos para encontrar una solución definitiva al conflicto en la región. Conversaciones de paz que comenzarán el viernes en Pakistán y que liderará por el bando estadounidense el vicepresidente J.D. Vance, quien hoy ha hecho referencia a esa tregua alcanzada con Irán. Una tregua, ha dicho Vance, frágil. Dejen de intentar mantener como rehén la economía mundial y aceptaremos un alto el fuego, y ese es precisamente el acuerdo al que llegamos anoche. Los iraníes han accedido a abrir el estrecho. Estados Unidos ha acordado cesar los ataques, y no solo Estados Unidos, sino también nuestros aliados. Esa es la base de esta frágil tregua que tenemos, la cual, dice J.D. Vance, ya tiene entre 8 y 12 horas. Vance asegura además que si los iraníes quieren negociar de buena fe se podrá llegar a un acuerdo, pero si quieren mentirnos no estaremos contentos. Tenemos, dice el vicepresidente estadounidense, palancas militares, diplomáticas y económicas extraordinarias, y si no negocian descubrirán que no se juega con el presidente de Estados Unidos. Frente a J.D. Vance, Pakistán, se sentará el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, y sobre la mesa de negociación un acuerdo de 10 puntos que para lograr una paz definitiva. Teherán ha puesto sobre la mesa un plan exigente, sin sanciones, con retirada militar y manteniendo su programa nuclear, que Washington acepta como base de diálogo, pero no como acuerdo final. Gemma González. El viernes arranca en Pakistán una negociación clave entre Estados Unidos e Irán con un documento de 10 puntos que Teherán ya ha puesto sobre la mesa. Entre sus exigencias, el levantamiento total de sanciones, la retirada de tropas estadounidenses de la región, el derecho a mantener su programa nuclear o compensaciones económicas por los daños de la guerra. Pide además la liberación de activos iraníes congelados y una resolución de Naciones Unidas que garantice el acuerdo. Es sin duda una propuesta ambiciosa con la que el régimen de los ayatolás busca redefinir el equilibrio en Oriente Próximo. Desde Washington, Trump evita cerrar la puerta a la paz. Considera la propuesta iraní una base para negociar, pero deja claro que no es aceptable en sus términos actuales y pone sobre la mesa su propia hoja de ruta que incluye límites al programa nuclear iraní, inspecciones internacionales más estrictas, garantías reales de navegación libre en Hormuz y la reducción de capacidades militares iraníes. Así, ambas delegaciones llegan a la mesa con posiciones aún muy alejadas y con una tregua frágil que depende en buena medida de que este diálogo avance. Empieza la negociación, pero el acuerdo sigue lejos. Y sobre ese posible acuerdo está hablando en los últimos minutos el presidente estadounidense. Dice Donald Trump que su administración está considerando trabajar conjuntamente con Irán para asegurar el estrecho de Hormuz. En declaraciones a ABC News, Trump ha reiterado que no habrá ningún enriquecimiento de uranio en Irán y que las fuerzas estadounidenses permanecerán en la región a la espera de nuevas negociaciones. Para Trump, las negociaciones que comenzarán el viernes avanzarán rápidamente. El presidente estadounidense ha anunciado, eso sí, que impondrá un arancel inmediato del 50% sobre todos los bienes de los países que vendan armas a Irán, sin excepciones. Y mientras se negocia esa paz con Irán, la administración Trump estaría barajando ya una reducción del gasto en defensa. Podría presentar al Congreso menos fondos de defensa adicionales de los previstos anteriormente, según informa The Washington Post. Se espera ahora que el Departamento de Defensa reduzca su solicitud a entre 80.000 y 100.000 millones de dólares desde los más de 200.000 millones anteriores. No está claro aún, dice este diario estadounidense, cuándo la administración estadounidense presentará esta solicitud y si se superpone con el gasto en defensa en la propuesta de presupuestos para
2027. E Israel respalda la pausa de 2 semanas en los ataques a Irán, pero sostiene que no incluye el Líbano y ha lanzado el mayor ataque desde que se rompiese la tregua con Hezbollah el pasado 2 de marzo. La campaña de bombardeos ha incluido agresiones contra más de 100 centros de mando y puntos militares de Hezbollah en solo 10 minutos de diferencia. Mientras el presidente del Líbano, Joseph Aoun, informa de que las autoridades de su país se esfuerzan en que sea incluido en la tregua temporal. Pakistán, por su parte, mediador en las negociaciones, asegura que el acuerdo incluye ya a el Líbano. Pablo Llanone. Israel no solo extiende el alto el fuego con Irán, no solo no extiende el alto al fuego con Irán al Líbano, sino que además ve una oportunidad en este cese de las hostilidades para aumentar su ofensiva sobre su vecino del norte. Esta misma mañana el coronel Abiyai Adrae ha ordenado a la población libanesa que evacúe la zona al sur del río Zarani, 40 kilómetros al norte de la frontera con Israel. Continúa así pues con su invasión al Líbano, después de un mes desde que Hezbollah atacase a Israel por la muerte del líder supremo Ali Khamenei. La milicia, según Reuters, sí considera que el alto el fuego alcanzado con Irán se extiende al Líbano y ha cesado sus ataques. El grupo chiita además ha compartido su primer comunicado público desde el anuncio de la tregua temporal, asegurando que un alto el fuego será declarado de manera próxima en el Líbano. Nos encontramos, dice el comunicado, a las puertas de una gran victoria histórica. Reza así la primera línea de este comunicado. En él, la organización armada pide paciencia y contención a los residentes del sur del Líbano y del resto de territorios bajo fuego israelí. El grupo chiita está cada vez más debilitado y podría haber perdido en el último mes a más de 400 combatientes. La ofensiva desde hoy hace peligrar el alto el fuego con Irán, ya que una de las exigencias de Teherán es precisamente el cese de las hostilidades en el Líbano, donde según Reuters se han registrado la muerte de 1.500 personas y 1 millón de desplazamientos. Ante estas preocupantes cifras, parte de la comunidad internacional ha salido a defender la aplicación del alto el fuego al país libanés. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, Notre souhait dans ce contexte, c'est ha apelado a reactivar la vía de paz abierta para el antiguo protectorado de Francia, que incluye a Estados Unidos y al país galo, y que prevé reforzar a las Fuerzas Armadas de Beirut para combatir desde dentro a Hezbollah. Mientras, la ministra de Defensa española, Margarita Robles, no puede aceptar la comunidad internacional que haya una excepción. No se puede aceptar pronunciamientos que dejen al Líbano fuera de esta situación de negociación de estos días y, por tanto, el apoyo total al pueblo libanés, el apoyo total a las Fuerzas Armadas libanesas, exigir que la situación de alto el fuego se extienda también al Líbano, pedir tanto a Israel como a Hezbollah que cesen los ataques a Finul y manifestar una vez más el orgullo y la satisfacción por la presencia de las Fuerzas Armadas españolas en una misión de Finul, en una misión complicada y difícil. Cabe recordar, como apuntaba la ministra Robles, que España mantiene desplegados aproximadamente entre 650.000 y 700 militares bajo el mando de la misión Finul de las Naciones Unidas. Recientemente, el ejército de Israel ha detenido durante 1 hora a un casco azul español. Además, se han registrado ataques cercanos a las bases de la misión, como el de 3 tanques israelíes cuyos proyectiles han caído a solo 150 metros de una patrulla española, eso sí, sin heridos. Sea como sea, cabe preguntarse si, tal y como pregona Irán desde la televisión pública, el régimen de los ayatolás ha ganado la guerra a Estados Unidos. Decir esto sería sin duda una simplificación, pero lo cierto es que Irán ha conseguido sentar a negociar. A Washington ha puesto sobre la mesa sus propias condiciones y ha demostrado que puede presionar un punto crítico como Hormuz. Ha resistido además sin ceder en lo esencial y sin perder su influencia regional. Estados Unidos, por su parte, ha conseguido evitar una mayor escalada, mantener la presión militar y económica y llevar a Irán a una mesa donde exige concesiones clave. Y la amenaza de Donald Trump de acabar con toda una civilización ha vuelto a traer a la opinión pública estadounidense la desconocida y polémica enmienda 25. Legisladores demócratas y antiguos aliados del movimiento MAGA han solicitado que se aplique la sección 4ª de esta controvertida norma, jamás llevada a cabo desde que se aprobó en el año 1967. Su objetivo es inhabilitar al presidente cuando no puede ejercer por salud física o mental y requiere como mínimo
tenido el apoyo del vicepresidente y la mayoría de los secretarios. ¿Hay alguna posibilidad de que se haga realidad, Pablo? La enmienda número 25 de la Constitución estadounidense surgió tras el asesinato de Kennedy en el año 1963. Entonces había preocupaciones por la posibilidad de que su vicepresidente y sucesor, Lyndon B. Johnson, enfermase o quedase incapacitado antes de su reemplazo. Fue así que se diseñó la 25ª enmienda con el objetivo de aclarar el orden de sucesión presidencial en caso de renuncia, muerte, enfermedad o incapacitación temporal del presidente de ese momento. Dicha enmienda cuenta con 4 secciones, de las cuales nos atañen 2. La tercera, que dispone que el presidente podrá delegar sus funciones temporalmente en caso de enfermedad, y la cuarta, que permite al vicepresidente y la mayoría del gabinete la opción de declarar que el presidente está imposibilitado. Esto último no ha sucedido nunca durante más de 50 años y ningún vicepresidente o alto cargo lo ha intentado. Y no es de sorprender, ya que muchos consideran que es más complicado que celebrar un impeachment. Para empezar, J.D. Vance, vicepresidente y aliado acérrimo de Trump, y 8 secretarios de los 15 actuales, entre los que se encuentran Marco Rubio, Pete Hegseth o Scott Bessent, tendrían que transmitir al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes su declaración escrita de que Trump está imposibilitado para ejercer los poderes y obligaciones de su cargo. Aquí se dan varios problemas. Primero, ¿a qué nos referimos con imposibilitado? Pues bien, al no haber precedentes es complicado saberlo. Podríamos interpretarlo mediante analogía revisando la aplicación de la sección tercera de la enmienda, usada por Reagan para una cirugía de colon y por Bush y Biden para una colonoscopia. Ha habido, por tanto, precedentes de salud física, pero no mental, que es precisamente el argumento que emplean legisladores demócratas como Ilhan Omar o figuras republicanas como la excongresista Marjorie Taylor Greene y el comentarista Alex Jones, que han calificado las recientes amenazas de Trump contra Irán como actos de maldad y locura. Si acudimos al derecho comparado, en países con una medida similar como Ecuador, se habla de incapacidad física o mental inhabilitante para ejercer el cargo. La pregunta es, ¿va J.D. Vance a defender algo así? En apariencia no tiene desaveniencia alguna con Trump, pese a que su presidente no le cogiese el teléfono en pleno mitin político en Hungría. Had a special guest that asked that I give him a phone call. All right. I'm sorry, the person you were trying to reach has a voicemail box that has not been set up yet. Okay. A la segunda fue la vencida y Trump acabó respondiendo. Bromas aparte, en el caso de que Vance tratase de llevar a cabo la enmienda 25, no tendría segundas opciones. Tras presentar el texto ante el presidente del Congreso y del Senado, Vance asumiría los poderes de presidente automáticamente, pero Trump podría enviar su declaración escrita de que no existe imposibilidad alguna, algo que den por seguro que haría, y asumiría de nuevo así los poderes y obligaciones de su cargo. Aquí es donde todo se complica, la razón por la que algunos dicen que es más complejo este procedimiento que el de un impeachment. En un plazo de 4 días, J.D. Vance y la mayoría de secretarios tendrían que insistir en que Trump está incapacitado. Entonces, serían el Congreso y el Senado los que determinarían, por mayoría de 2/3, si Trump se mantiene en el cargo o no. Es decir, tendrían que votar a favor un 66,7% de cada cámara, no solo el Senado, como en el caso del impeachment. Actualmente, Trump cuenta con un 53% en la Cámara Alta y un 50,2% en la Baja, por lo que tendría que haber bastantes tejemanejes políticos de fondo para invertir la situación y dar a J.D. Vance la presidencia. Como ven, la aplicación de la sección cuarta de la enmienda 25 es un rumor lejano y remoto, pero es una buena herramienta política que la oposición puede emplear, como está haciendo, para institucionalizar la cuestión de la salud mental de Trump y presionar a la cúpula del presidente a 7 meses de unas elecciones de medio mandato convulsas para los republicanos. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso, Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Anchoas Codesa, calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada, elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Encuéntralas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa, de la mar a la buena mesa. Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Varios países europeos recientemente han endurecido su postura frente a los hermanos musulmanes. Otros debaten si suponen una amenaza real o si hay una alarma exagerada, si existe una estrategia coordinada de esa red para infiltrarse en las democracias occidentales, o si es simplemente un elemento de pensamiento y lo que hagan otros a partir de sus postulados ya es responsabilidad de cada uno. En cualquier caso, queremos conocer naturaleza, objetivos, posible papel como antesala de extremismos, y para ello hablamos ya con Lena Georgiolt, que es directora del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Villanueva, especialista en mundo árabe. Lena, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias, muy buenas. Sabemos que estos hermanos musulmanes que vienen, por poner algo de contexto, desde la tercera década, 1928 del siglo XX, como elemento de pensamiento y generador de reflexiones dentro del mundo islámico, pues se mueve ahora mismo en una cierta nebulosa, difícil de mapear, no hay una jerarquía clara, o por lo menos es lo que yo he entendido. ¿Cuál es la naturaleza real hoy en día, en 2026, de los hermanos musulmanes? ¿Es un movimiento político transnacional? ¿Es una red de influencia? ¿Es un fenómeno socio-religioso pero descentralizado? Pues es un poco todo eso a la vez, en realidad lo has definido muy bien. Es decir, ya no es una organización jerárquica, sino más bien una organización, sí, una red policéntrica, con base en Turquía, con apoyo de Qatar, por ejemplo, es decir, también con financiación, y que hoy en día ha permeado muchísimo incluso Europa. Uh-huh. Algunos expertos hablan de que su tradicional lema de establecer un Estado regido por la ley islámica bajo un califato sigue vigente, pero otros hablan de pragmatismo político. ¿El objetivo de restaurar el califato es un eje central de su proyecto global o hay una vocación, como digo, más pragmática de integrarse en sistemas políticos existentes y que no son exactamente el que ellos propugnan? Realmente el objetivo de establecer un califato a nivel planetario es el objetivo, es el corazón de la doctrina. Otra cosa es que puntualmente sean muy pragmáticos y tengan alianzas. Por ejemplo, es muy llamativo en Europa a menudo, es una alianza muy rara en realidad con la extrema izquierda, por ejemplo. Uh-huh. O sea que efectivamente, puntualmente, quiero decir, las agendas en teoría no casan, porque obviamente los hermanos musulmanes, por ejemplo, no están a favor de los derechos del colectivo LGBT, por ejemplo, no está a favor de los derechos de la mujer, obviamente, pero puede haber alianzas muy puntuales con la idea de conseguir ese fin, porque el fin sí que es establecer un califato mundial y que todos vivamos bajo la Sharia, es decir, la ley islámica implementada por ese califato que sería un sistema imperial planetario. En el mundo árabe, en el mundo islámico, mejor dicho, varios países como Egipto o como Arabia Saudí han declarado a los hermanos musulmanes organización terrorista. Pero en Occidente, tú lo explicabas, hay una gran división al respecto. ¿Estamos en Europa ante una amenaza cualitativamente distinta o lo que cambia es, la brecha es de percepción estratégica? Exactamente, yo creo que la brecha es de percepción totalmente, porque realmente lo que pasa es que en los países que comentas, y ojo, que en Arabia Saudita los hermanos musulmanes sean una organización terrorista, cuando, percibida o considerada, cuando Arabia Saudí lleva décadas mandando a wahabitas y a terroristas por el mundo, también, o sea... Es curioso, sí. Efectivamente, sí, totalmente. Lo que pasa es que efectivamente son países que no son grandes democracias, entonces no se enfrentan a los retos o no les importa lo que a lo mejor a nuestra clase política sí le importa. En Europa, por ejemplo, hay democracias que tienen que lidiar con un componente importante
de musulmanes entre la población. Entonces, la posible acusación de islamofobia, a menudo instrumentalizada además, es un riesgo real para la clase política. Entonces, esto puede preocupar. Claro. Y luego hay otro motivo también, al menos en Francia, que es que cuando en un barrio problemático, generalmente en las afueras de grandes ciudades, esas famosas banlieues de las que tanto se habla, ¿no? Cuando llegan los hermanos musulmanes, pues hay menos droga, a lo mejor hay menos delitos porque sustituyen un sistema, ¿no? Entonces también es una forma de comprar, por así decirlo, una especie de pax islámica que a algunos gobiernos ha venido bien. Precisamente hablando de Europa, se habla mucho de infiltración gradual, de utilizar las herramientas y el garantismo que tienen los sistemas legales europeos en general para, a su vez, no respetándola de fondo, pero sí utilizar esas herramientas para transformar la sociedad desde dentro. Te pregunto si para ti hay una estrategia coordinada, consciente de los hermanos musulmanes para esa penetración y destrucción interna, o es algo que se utiliza también en este caso por parte de quienes aventan riesgos desproporcionados por intereses políticos concretos. Es que en realidad ha sido una estrategia de infiltración tan exitosa que hoy en día ya no necesitan esos vínculos formales, ya no necesitan esa jerarquía, porque las ideas de los hermanos musulmanes han permeado en un sector tan importante de determinadas instituciones islámicas y un sector tan importante de la población musulmana que hoy en día ni siquiera hace falta esa jerarquía, ¿no? Esas ideas en parte han ganado la batalla de las ideas, porque y además te diré, y no pretendo ser provocadora en vano, te diré que incluso el islamismo es más peligroso que el terrorismo yihadista. Y ojo, porque España y Francia, los dos países, han sido muy duramente golpeados por el terrorismo yihadista y es un dolor que compartimos. Entonces no pretendo hacer eso de menos. A lo que voy es que cuando abren fuego contra una terraza en Europa, al día siguiente los europeos, con espíritu de resistencia, salimos a tomar algo en terrazas, ¿no? En cambio, ¿quiénes consiguen cambiar el panorama en Europa? Con minaretes, con llamadas al rezo del muezín, con horarios a lo mejor distintos en piscinas para hombres y mujeres. Son los islamistas, no es el yihadismo. Por otra parte, es cierto que, como bien dices, también a nivel político hay determinados sectores que aprovechan ese miedo que eso provoca, ¿no? Me parece verdaderamente complejo entonces luchar contra esa deriva porque, como tú muy bien explicas, está en el terreno de las ideas y no hay una organización. Tenemos casos como las prohibiciones en algunos países de la Unión Europea directamente o como Países Bajos que está dando pasos hacia ella. Pero claro, tenemos países como España que tienen un perfil más bajo, que vigilan entidades afines y actuaciones concretas, pero al final me da la sensación, por lo que te escucho, de que no es demasiado eficaz ni una cosa ni otra, ¿no? Pero ¿cuál sería tu opción más lógica para evitar que prolifere esa idea y ese romper con las bases de las democracias occidentales? La prohibición es un gran dilema, desde luego, pero ojo que nuestros gobiernos no es que les falte información. Hace décadas que existen, o sea, 4 décadas por lo menos, que existen informes de inteligencia, pero te diré incluso que llegaron a existir notas de servicios de inteligencia con mapas señalando la presencia, hablábamos de infiltración, en tal club de boxeo, en tal sindicato estudiantil, etcétera. Es decir, que en barrios se sabía dónde estaban infiltrados, ¿no? Entonces, no es que ha habido falta de voluntad política, efectivamente. Ahora, ¿la prohibición es el camino correcto? Pues no sé, pero esa ideología comparte muchos elementos, por ejemplo, con el nazismo, y hay muchos países donde no puedes tener una asociación nazi, ¿verdad? Entonces, puede ser una vía, desde luego, que es una que están eligiendo varios países, de hecho. Claro,
da la sensación, esto casi es una pregunta intuitiva mía, de que quizá la exigencia de adaptaciones a los valores de la sociedad de acogida y la inflexibilidad en torno a lo que no respeta esos valores sería una buena vía de lucha contra esa extensión de un islamismo extensivo que termine por cercenar la propia democracia de las sociedades que lo acogen. No sé si a ti te parece esa una herramienta interesante o no. Sí, porque al final depende mucho del modelo de sociedad que queramos tener y proteger, ¿no? Pero en cualquier caso, no se trata solo de los hermanos musulmanes, es decir, el Islam, cuando está vinculado, el Islam o cualquier movimiento, cualquier religión, en realidad, si está vinculada o bien a un ideario totalitario como el de los hermanos musulmanes, pero podría ser el Tabligh, en fin, que hay muchas corrientes, o bien con una ideología totalitaria, o bien con una ideología más nacionalista, incluso imperialista, estoy pensando, por ejemplo, en Turquía, impide la integración en el país, ¿no? Entonces, en cualquier caso, ambos idearios son problemáticos, es decir, ¿son los hermanos musulmanes un problema en Europa? Sí, pero no solo. Hay muchos elementos que pueden impedir la integración y también la asimilación de los valores que pretendemos proteger en Occidente, ¿no? Cuestiones, conceptos casi fundamentales de base como la umma, la comunidad entendida como un absoluto, da la sensación de que hacen imposible que se produzca esa transición que en el siglo XVIII se hizo en Europa de forma, se venía haciendo de antes, ¿no? Pero de forma definitiva, ¿no? Esa separación entre Iglesia y Estado, esa posibilidad de ejercer tus derechos religiosos por un lado, pero de tener ese siglo de las luces que surge en Francia, que se consolida también en Estados Unidos, donde se separan los sistemas jurídicos y de gestión de la sociedad de las creencias religiosas. Entonces, si el problema es de base, estamos condenados al fracaso a la hora de integrar a los musulmanes en nuestro sistema. Tu pregunta es si de base el Islam impide esa separación, ¿no?, entre lo religioso y lo político. Sí. Sí, te entiendo bien, ¿verdad? Un gran debate también dentro del Islam incluso. Sí que es verdad que en ese sentido es una... O sea, hay básicamente dos opiniones al respecto. Una es que bastan con los 5 pilares, ¿no?, típicos, para ser un buen musulmán. Y otra es que si... la palabra de Dios, la palabra de Alá llega en su momento, luego si es válida o no para todos los siglos que llegan después. Y entonces no se puede introducir ningún cambio, es decir, no se puede introducir democracia, las mujeres no pueden tener más derechos que los que se comentan en el Corán, etc. Entonces, ahí está el meollo del asunto, efectivamente. Si puede existir esa separación entre lo político y lo religioso. Pero de todas formas, cuando hablamos de laicidad, y a menudo se pone como ejemplo a Francia, es un poco un mito el decir que llega de repente y estamos todos de acuerdo. No, fue una verdadera lucha en la Asamblea Nacional. Había varias corrientes y hay y todavía hay hoy en día varios modelos, ¿no?, de laicidad y de esa separación, ¿no? Si es mejor que todos en la vida pública seamos más o menos, formemos un conjunto homogéneo, o si debemos formar más bien comunidades, ¿no?, lo que llamamos integración, asimilación o comunitarismo. Entonces, hay una laicidad que puede ser más rígida o una laicidad más flexible, que es la que conocemos más bien como el modelo anglosajón. Entonces, hay muchos debates ahí. Claro, es que da la sensación, aunque nominalmente rechace sus postulados tan extremos, pero de que los hermanos musulmanes y otras tendencias similares pues vienen a configurarse en este siglo XXI
hablabas tú del wahabismo de los árabes, de Arabia Saudí, pero Sajid Qutb, uno de los ideólogos fundamentales de los hermanos musulmanes, el que fue ejecutado por Nasser en los años 60, al final venía a decir lo mismo, ¿no? No somos lo suficientemente islámicos, hay que islamizar más, hay que volver, o sea, no una evolución como cualquier otra confesión religiosa, sino prácticamente una involución hacia un siglo VII que evidentemente en cuestiones de derechos ha quedado completamente desfasado. Sí, esa es la propuesta que él tenía. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos especialmente de los hermanos musulmanes, nace en un contexto en el que se percibe en el mundo árabe musulmán un declive precisamente de ese espacio, mientras que las grandes potencias occidentales están en pleno auge. Se acaba de desmantelar el Imperio Otomano, el tema de la colonización también y de la influencia cada vez mayor de los estilos de vida occidentales en esa zona árabe musulmán. Pues claro, entonces en reacción contra eso efectivamente se propone más Islam, ¿no? Un retorno hacia los valores más tradicionales. Además, es que Said Qutb, al que mencionas, es que viajó a Estados Unidos y viajando a Estados Unidos le parecimos los occidentales a nivel moral muy decadentes y muy materialistas además. Entonces todo eso viene en reacción contra eso. Pero llama mucho la atención, Lena, porque desde mi humilde visión da la sensación de que el mundo islámico mantiene el tipo e incluso supera al mundo cristiano o occidental durante muchos siglos. Su declive empieza en el 17. En el 17 sigue estando a las puertas de Viena y hay conflicto. Pero cuando justo se produce esa división entre Iglesia y Estado, esa apuesta por la ciencia y dejar a la Iglesia en las casas, es cuando despega Occidente. Y eso también se ve que es un fracaso que Wahhab en el 18 diga hay que volver a la pureza del Islam, porque eso consolida todavía más la fractura que se genera ahí. Y es llamativo que 2 siglos después, en el 20, vuelvan a pensar lo mismo. Nos falta pureza. Si ya habéis perdido el tren una vez por volver a las raíces, no sé cómo no se ve desde el mundo islámico, no sé si hay algo escrito al respecto, que el problema es justamente no haber evolucionado el entendimiento de la religión. Me parece interesantísimo porque ahí estás tocando los distintos modelos de desarrollo que existen y todas esas percepciones sobre qué etapas debería seguir una sociedad efectivamente para desarrollarse. Entonces es verdad que en Occidente pasó por la laicidad, efectivamente por permitir el desarrollo de la ciencia al margen de la religión. Entonces, si ese es el único modelo de desarrollo posible, no lo sé, no sé si hay una receta única y mágica para que valga para todo el mundo. También te digo que hasta qué punto, porque estaba pensando en sitios espectaculares como Dubái, que obviamente son un escaparate, ¿no? de desarrollo, pero realmente ¿cuál es el vínculo todavía con la religión y con el Islam ahí? Es hipócrita ese vínculo cuando Arabia Saudí, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces no tengo una respuesta así universal de cuál podría ser el modelo de desarrollo. Desde luego, a nivel social, seguir aplicando leyes pues de hace siglos y siglos no parece la receta adecuada, desde luego. Desde luego, y el dudar es una de las bases de la evolución y de la mejora, sin duda. Con eso nos quedamos. Lena Georgiolt, directora del grado en Relaciones Internacionales de la Universidad Villanova, muchísimas gracias por tu análisis. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego.
Es imposible no hablar hoy de esa tregua admitida por las partes, 2 semanas en torno al conflicto de Irán. ¿Quién mejor para hablar de esta guerra y del momento que pasa ahora mismo con este cambio de situación que Carlos Antonio Alcázar, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria? Carlos, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, buenas tardes. Una primera impresión te pido sobre lo que ha sucedido y cómo lo ves tú, a qué obedece. Bueno, ya sabes, Trump es impredecible, ha dado una cierta marcha atrás. Yo quiero verlo como una pausa operacional, ¿no?, de 2 semanas, aunque creo que no va a ser así. Ten en cuenta que tenemos ahí las elecciones, las midterm elections en determinados estados, las elecciones en Israel. Bueno, pues puede ser un cierto cierre en falso, ¿no? Bueno, ahí tenemos Hormuz, que parece que se va a abrir, y bueno, las espadas siguen. Mi primera impresión es que, a pesar de todo, Rafa, las espadas siguen en alto. Con seguridad Israel no está satisfecho y bueno, pues hace minutos se ha producido un ataque en el Valle de la Bekaa, en Beirut, en el sur del Líbano. Bueno, estamos frente a un impasse. Claro. Vamos a ir tocando por partes, si te parece. Hemos hablado de cómo vendría todo esto desde Trump. ¿Irán qué está planteando? ¿Qué estrategia tiene ahora mismo al aceptar esto frente a Trump? Bueno, el régimen iraní, Rafa, yo creo que lleva mucho tiempo intentando, que ve que el tiempo juega en contra de Trump y ha preferido pues continuar en esta guerra de desgaste y asegurar a pesar de las enormes pérdidas que han tenido, unas ciertas ganancias para el futuro. Entonces, por eso han mantenido una postura combativa. Es que no les cabe nada. Están luchando también por dentro de su intransigencia, por su supervivencia, ¿no? La estrategia de Irán es desgastar a Estados Unidos y a sus socios, intentar ese control que han tenido sobre el estrecho de Hormuz, la influencia sobre el mercado energético global, el lanzamiento de misiles no solo a Israel, sino también ten en cuenta que a los estados del Golfo, ¿no? Bueno, yo creo que esta estrategia y lo que está pasando ahora va a proporcionar a Irán una cierta justificación de pensar que solo el tener la capacidad nuclear es lo que va a poder garantizarle su supervivencia, desgraciadamente. Claro. El tercero en discordia, Israel. He leído que parte de la oposición hablaba de un tremendo error estratégico por parte del gobierno de Netanyahu. ¿Cómo queda Israel, que sabemos que esta es mi opinión, tú corrígeme, ha aceptado con la nariz tapada un poco esta tregua, diciendo además que en el Líbano no, y que yo no sé cómo se ve desde allí? Bueno, yo creo que no le queda otra, Rafa, no le queda otra. Su gran aliado es Estados Unidos y bueno, pues tiene que aguantar. De todas maneras, no creo que estén muy contentos. Yo creo que puede haber una mezcla de desilusión, cierto desánimo, pero bueno, seguir aguantando. Aunque desde el punto de vista de Israel, pues están bastante mejor, ¿no? Las capacidades estratégicas de Irán han sido diezmadas, ha sido un golpe severo, aunque mantienen algo. La estabilidad del régimen se tambalea, aunque sigan aguantando. Israel ha demostrado su capacidad militar y, bueno, pues ha tenido también de aliados. O sea, no solo se ha posicionado como aliado estratégico de Estados Unidos, sino como de los países del Golfo. Bueno, el alto el fuego no es necesariamente el fin de la guerra. Vamos a tener una cierta precaución al analizar toda esta situación y vamos a ver que todos dicen que han ganado, pero vamos a ver cómo se desarrollan las negociaciones. Has mencionado antes, Carlos, lo nuclear. Es evidente que argumentos para la reflexión que tú apuntabas no les faltan. Corea del Norte sigue en pie porque tiene bomba nuclear y no ha sido invadida, por lo menos eso es lo que dice su líder, y parece que la lógica apunta hacia ello, pero en cualquier caso, ¿cómo queda ese asunto? Porque es el argumento principal con el que se lanzó los ataques,
pero hasta donde se sabe, capacidad nuclear de arma no tiene esos 400 y pico kilos de uranio enriquecido al 60% tan peligrosos, tiene la tecnología de misiles. ¿En qué punto queda todo esto? Bueno, como tú has comentado, tienen esos todavía 400 y pico kilogramos de uranio enriquecido. Esos dan aproximadamente, si calculamos más o menos, unos 40 o 45 kilogramos de masa crítica, pues darían casi para 10, 11 proyectiles nucleares. Yo quiero pensar que Estados Unidos va a insistir en sus demandas, ¿no? Va a tener una vigilancia estrecha y permanente sobre los lugares donde hay constancia de que hay enterrado uranio enriquecido. Va a buscar el compromiso de Irán, sí o sí, espero, de que cualquier uranio enriquecido que no esté enterrado sea entregado. Y luego, bueno, pues ahí hay una dicotomía entre lo que piensa Irán y lo que piensa Estados Unidos, ¿no? El compromiso de que ya no haya enriquecimiento nuclear en suelo iraní y de detener su proyecto nuclear. Además de eso, bueno, pues la amenaza de los misiles, aunque no se ha eliminado, se ha reducido significativamente. Y a pesar de toda la propaganda que está existiendo por parte de Irán, pues Irán emerge gravemente debilitado. Otra cosa es lo que piense la población persa, la población opositora, lo que piense la población de Israel, lo que se piensa en Estados Unidos, lo que pensemos en Europa, eso ya es otra cosa. Fíjate, no sé qué opinión te merece militarmente hablando. Todas las amenazas de Trump, por reflexionar si esto, como conclusión, esto termina en un fracaso o simplemente cuando pase el alto el fuego, ha hablado mucho de intervención, de poner pie sobre el terreno, pero da una sensación que desde el punto de vista puramente práctico, puramente militar, poner soldados en un país de 1.700.000 kilómetros cuadrados, en un país tan complejo orográficamente, con 90 millones de personas que no sabemos hasta qué punto estarían dispuestas a luchar, pero parecería bastante arriesgado, ¿no? Parece que Estados Unidos tiene una gran capacidad militar, desde luego con misiles, con bombarderos, etcétera. Mira las extracciones de los pilotos derribados, pero poner pie a tierra es bastante más complicado. Yo, y es mi opinión, como siempre, Rafa, y puedo estar equivocado, pienso que sería un error. Poner boots on the ground, tener allí tropas, es que se necesitarían muchísimas más de esa brigada como cabeza de lanza de la 82 División Aerotransportada o esos dos grupos de marines expedicionarios. Yo creo que primero haría falta muchísimo más. A lo mejor eso sería para otro tipo de operaciones. Yo espero que eso no se produzca. Y no sé, yo creo que hay que ver a ver cómo se desarrolla el acuerdo, ¿no? Cómo estas negociaciones. Te pido para terminar entonces, que nos vamos quedando sin tiempo, tenemos una respuesta de 40 segundos. ¿Qué prevés tú? ¿Qué esperas? Ya sé que Trump es imprevisible, las negociaciones lo son también, pero ¿qué escenarios manejas de forma breve? Bueno, si Irán logra conseguir un acuerdo, pues se va a afianzar y el levantamiento de sanciones se va a afianzar en sus prerrogativas, ¿no? Si no se levantan las sanciones, la presión económica va a ser muy dura y posiblemente el gobierno iraní, el régimen colapse. Ojo, Israel va a continuar atacando en el Líbano y va a seguir si Hezbollah les ataca. La pregunta importante es qué va a hacer Trump si Irán no acepta las demandas básicas de Estados Unidos. Porque no veo a Estados Unidos que proyecte un gran deseo de volver al conflicto. Esa es la clave. Carlos Antonio Alcázar, Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Rafa. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más Pulso Geopolítico. Hasta mañana.
Conquista cada camino, renueva cada viaje. European Privilege te ofrece un método exclusivo de alquiler de coches premium a 6 meses con hasta 20.000 kilómetros, sin avales y con hasta el 100% del gasto desgravable. Diseño, tecnología y potencia para cada viaje. Siente la libertad al volante de los grandes iconos del automovilismo. European Privilege. Elige tu marca. Conduce diferente. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. El equipo más osado